No pido dinero ni invito a que entren a la congregación. Quiero tranquilizar. En internet me mandaron un mensaje que Taylor Marshall, un locutor católico, es un convertido del protestantismo, que se hizo católico y que escribió hace 2 o 3 años un libro muy bueno, Infiltración. Lo leí luego, y mi comentario, pues les he dicho a unas personas también de aquí, ¿verdad? Se quedó corto, ¿verdad? Se quedó corto. Pero yo pienso que como reacción a mis afirmaciones últimas de que San Pedro negó a Jesucristo y con eso perdió el cargo que nuestro Señor Jesucristo le había confiado. ¿Cuál es el cargo que le confió? El primado sobre los demás apóstolos y ser cabeza de la iglesia militante, o sea, el papado. Eso lo tenemos en San Mateo 16, 18. Y dice así: y yo te doy a ti, y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y lo que tú desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí es lo que yo siempre he dicho y predicado, y la doctrina de la iglesia. Aquí le dio Dios a San Pedro el papado. ¿Cómo? Sí. ¿En qué consiste el papado? Fíjese bien, Príncipe de los apóstoles, o sea, jefe. Princeps en latín significa primum caput. Princeps, caput, del verbo capio, capio, capis, capere, cepi, captum, y de ahí viene cabeza, caput. ¿Por qué la cabeza se llama caput? Razonemos. Porque es con lo que capturamos todo. Los ojos están en la cabeza, los oídos en la cabeza, la boca en la cabeza, el olfato en la cabeza. Y es con lo que captamos todo, con la cabeza, ¿verdad? Y entonces Cristo lo hace como premio, porque Pedro lo confesó. Nuestro Señor preguntó: ¿quién dicen los hijos de los hombres que soy yo? Unos que Jeremías, que Isaías, que Elías, que Juan Bautista, que el profeta. ¿Y ustedes, qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? Y San Pedro responde: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y nuestro Señor, contento, le dice: Pedro, eso no te lo ha inspirado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, a mi vez, que tú eres Pedro, tú eres la piedra, el fundamento, donde yo edificaré la iglesia. Bueno, el señor Taylor Marshall es un laico, ¿verdad? Buenísimo, maravilloso. Yo he visto algunas de sus conferencias, ¿verdad? Y me quedo pues admirado. Es bueno, ayuda mucho en la iglesia, que un laico haga eso, con buen espíritu. Pero dice que el Concilio Vaticano I
afirma que Cristo nuestro Señor le dio el primado a San Pedro y también el ser cabeza de la iglesia a San Pedro después de la resurrección. Y aquí me dispensa el señor Taylor Marshall, hay que leer bien el Concilio Ecuménico Vaticano I. Aquí traigo todos los decretos de los concilios. Es una edición científica, breve, ¿verdad? Las actas completas, pues no las tenemos. Yo creo que ni en México existen, ¿verdad? Y es imposible contenerlas todas, ¿verdad? En el Concilio Ecuménico Vaticano I, en la Constitución dogmática acerca de la Iglesia de Cristo, que se llama Pastor Eternus, y fue el año 1870. Ahí dice el Concilio de Vaticano I, ¿verdad? Dice que después, de donde se basa Taylor Marshall, perdonen que tenga que decir esto, pero es necesario, hijos, esperan de mí una palabra clarificadora muchísimas personas, gracias a estos medios de comunicación. Y dice que, o sea, Taylor Marshall, que esto fue después de la resurrección en el lago de Galilea, capítulo 21 de San Juan, que ahí es cuando Cristo constituye en sumo pontífice, en papa, en vicario de Cristo a San Pedro. Y el Concilio Vaticano I no dice eso. Ahí le está aumentando algo que no viene en el texto. Les voy a leer un pedacito, Enseñamos así y declaramos según los testimonios del Evangelio que el primado de jurisdicción en toda la iglesia fue dado inmediata y directamente al bienaventurado Pedro apóstol. Primero fue prometido y después fue dado por Cristo nuestro Señor. A ese Simón, que ya antes le había dicho Cristo, te vas a llamar Cefas, Pedro, después de que él dio su confesión, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, le habló nuestro Señor Jesucristo con estas palabras solemnes. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque la carne y la sangre no te reveló a ti eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que tú amarres sobre la tierra quedará amarrado en el cielo, y cualquier cosa que tú desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, esto es antes de la resurrección. Y dice Taylor Marshall que el verbo es futuro. Sí, es futuro, digo. Edificaré mi iglesia. No prevalecerán contra ella. Te daré las llaves, ¿verdad? Quedará ligado, quedará disuelto. Pero hay que ver bien la gramática. La oración principal no está en futuro, no. Yo te digo a ti, Pedro, eso es presente, ¿verdad que sí? No es futuro.
que tú eres, no dice serás Pedro, ¿no? Tú eres Pedro. Vamos al texto original en griego. Perdonen que hoy traje toda la biblioteca aquí, ¿verdad? Pero pues es necesario. Dice en griego, ¿verdad? San Mateo, capítulo 16, el versículo 18. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, sí, ei Petros. El verbo ei es presente. Eimi, ei estin. Esmen, este, eisin. Es presente, ¿no? Tú eres ya esa piedra. Después edificaré sobre ella la iglesia y todo, sí. ¿Cómo nace un niño? Primero la cabeza, ¿no? Así salimos nosotros del seno de nuestra madre. Porque cuando el niño sale primero el cuerpo y al último la cabeza, son problemas terribles para la pobre mamá, ¿verdad? Tiene que salir primero la cabeza. Y así, pues la iglesia nació primero con la cabeza, que es San Pedro. Al menos así está en el Evangelio. Estudienlo, véanlo con calma, con serenidad. No, Monseñor Puente es un hereje. No, no, hijo. Además, acuérdense, hay figuras. Por ejemplo, la iglesia nació del corazón de Cristo traspasado por la lanza de Longinos. Abrió, dice el verbo en griego, ¿no? Pues sí, pero eso es una acomodación maravillosa, buena, pero debemos irnos al sentido literal, no al sentido figurado. El sentido literal es: tú eres Pedro. También se dice que la iglesia nació en Pentecostés. Sí, como la creación del mundo. Comenzó creando Dios la luz y terminó creando el hombre y la mujer. Los 6 días de la creación. No es un acto momentáneo, instantáneo, ¿no? Es prolongado, como miren, les he explicado ya, por eso amar la tradición, El rito tradicional de la ordenación de un sacerdote tiene primero lo equivalente a la última cena, cuando nuestro Señor ordenó a sus apóstoles. Y después de la resurrección, mejor dicho, el día de la resurrección y otra semana después, les dio el poder de perdonar los pecados. Es un acto continuo, no discreto, o sea, no separado, es toda una unidad. Nuestro Señor no tiene prisa. Y así, el Concilio de Trento dice: primero lo hizo príncipe de los apóstoles y después, y cabeza de la iglesia. Y ya después de la resurrección, vamos a leer, Atque uni Simoni Pedro, y a un solo Simón Pedro, le dio Jesús, después de su resurrección, la jurisdicción sobre todo su rebaño, jurisdicción de sumo pastor y rector. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. A esta doctrina clarísima de las Sagradas Escrituras, como la Iglesia Católica siempre la ha entendido, ahora hay muchas sentencias malvadas que niegan y echan a perder
la forma de régimen en su iglesia, constituida por Cristo nuestro Señor, que hizo que solamente Pedro esté por encima de los demás apóstoles, ¿no? Ya sea separados o todos juntos, y que Cristo le dio el primado de jurisdicción verdadero y propio. Y también otros herejes que afirman que ese primado no fue dado inmediatamente, directamente a Pedro, apóstol, sino que fue dado a la iglesia, y por esta a él se le delega como un ministro. Esos son errores. Entonces, para clarificar más, el concilio, todos los concilios dogmáticos, concilios ecuménicos, ¿verdad?, termina con 2 cánones, 2 excomuniones, 2 anatemas. Fíjense el primero, dice: si alguno dijere que el bienaventurado apóstol Pedro no fue constituido por Cristo Señor, el príncipe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda la iglesia militante, sea anatema. Es lo primero. Esto fue antes de la resurrección. Se deduce por la separación de estos 2 párrafos en el concilio de Vaticano I. Y luego viene el segundo, o que este primado fue solamente de honor y no de verdadera y propia jurisdicción de parte de nuestro Señor Jesucristo, que recibió San Pedro directamente e inmediatamente. Entonces, eso no contradice, con mucho respeto al señor Taylor Marshall, pero si puede ver el texto, sobre todo si puede en latín, lo digo con mucho respeto, yo lo admiro mucho. Entonces, primero, que San Pedro es el príncipe de los apóstoles y cabeza de la iglesia militante, en las palabras del Vaticano I. Esto sucede cuando Cristo le dice: tú eres Pedro, que la iglesia la va a edificar todavía, que las puertas del infierno no podrán contra ella. Lo pone en futuro, sí, porque las puertas del infierno van a atacar a San Pedro. ¿Cuándo? El Jueves Santo en la noche, cuando renegó de Jesucristo nuestro Señor. La iglesia va a ser fundada, sí, después, pero ya estaba la cabeza, que es Pedro, y ya comenzaba la iglesia. Pues ha sido todo el trabajo de Cristo por 3 años, fundar su iglesia. Pero no debemos separar y decir: fundó la iglesia después de la resurrección. No, el Concilio Vaticano I no dice eso. Dice que después de la resurrección, cuando Pedro, ya arrepentido, llorando, reconoció su pecado de haber renegado a Cristo, entonces recibe, ¿qué cosa? El primado de jurisdicción. Con esas palabras: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, no debemos distinguir lo que no está distinto en la Sagrada Escritura, lo que no está distinto en el Vaticano I. Se compagina perfectamente lo que yo dije, que Pedro ya era papa cuando negó a Jesucristo. Vean ustedes con sencillez, con el texto. Pedro ya era papa cuando Cristo fue negado por San Pedro. Y perdió el cargo. Lo perdió.
¿Y qué pasó? La sede quedó vacante. Pues el equivalente de eso. Todavía tal vez no existía la sede. Pedro estaba parado. Perdonen, es una ironía, pero lo negó. Y ese es el hecho que nos interesa, porque estamos viendo que el Papa está negando a Jesucristo. Y no nos podemos quedar cruzaditos de brazos. Tenemos que hacer algo para reconstruir la iglesia. Entonces, no se puede apoyar Taylor Marshall en el Concilio Ecuménico Vaticano I, que no dice lo que él está diciendo, sino que la interpretación obvia es la literal. Tú eres Pedro, yo te digo a ti, están en presente. La fundación de la iglesia y el ataque de las puertas del infierno están en futuro, sí, pero el hecho principal está en presente. Otra cosa sería si Dios dice, tú serás Pedro, yo te diré a ti que tú serás Pedro en el futuro. No, Cristo no dijo eso. Tú eres, ya eres Pedro, la cabeza. Ahí Cristo constituye a Pedro como papa. Y Pedro, siendo papa, reniega de Jesucristo y pierde lo que Cristo le había dado. Lo pierde. Y será necesario que Cristo lo confirme. Y aquí viene el otro texto, Pedro, he visto a Satanás que te sacude, te zarandea, pero yo he hecho oración por ti, para que tu fe no desfallezca. Y una vez tú, Pedro, confirmado, confirma a tus hermanos. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo fue confirmado Pedro? En el lago de Galilea, por esas frases de Cristo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Toda persona que tenga un poco de cabeza entiende que ahí Cristo lo confirmó en un cargo que había perdido. Y eso es el fundamento para hablar de una sede vacía, una sede vacante, un pontífice que renegó de Cristo, que desfalleció en su fe, la recobró luego, sí. Por eso lloró con arrepentimiento profundo, que es la conducta que debe hacer el Papa. Eso es lo que deben hacer los malos pastores. ¿Ok? ¿Podrán seguir tranquilamente con el cargo, deshaciendo, desbaratando, destruyendo la iglesia de Cristo? No. No es posible eso. Piénsenlo bien, Esa es mi respuesta atenta a ese señor Taylor Marshall, que, repito, estimo mucho, que siga adelante su apostolado, y ojalá pues pudiera ver un poquito este documento del Concilio Vaticano I con más detenimiento, y si puede con comentarios, ¿verdad? Y también la Sagrada Escritura, con comentarios católicos de los doctores y autores aprobados por la Iglesia. Todos ellos dicen que en Mateo 16, 18, San Pedro fue constituido papa. No después de la resurrección. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.